¿Alguna vez te han dicho que si puedes aclarar tu voz? ¿A qué se refiere eso? Como si la voz tuviera colores, como dame una voz azul o dame una voz azul clarito. Una vez me tocó que en un estudio de grabación la chica que estaba grabando sus canciones le dijo al productor de audio como, oye, ¿y puedes dar un sonido o hacer un sonido más sexy en la canción? Y el productor como de, ¿cómo hago eso en la música? Uno percibe los sonidos gracias a su timbre, o sea, las características que diferencian tu voz de la de los demás. Nosotros podemos percibir la voz como una voz clara, una voz oscura, una voz sexy, una voz muy seria o una voz muy no pónganse, señor. O no sé, las características que tú quieras. Muy amable, gracias a algo que en canto comúnmente se le llama color de voz. Hoy vamos a trabajar en emitir un sonido claro, pero antes cuéntame en los comentarios cómo crees o cómo percibes tú tu color de voz o cómo te dicen los demás que suenas, cómo sería tu timbre o color natural. Ahora voy a hacer una prueba de audición para que me digas cuál crees que es el sonido claro. Voy a hacer 3 sonidos y tú me vas a decir, a ver, yo creo que el número 2 o el número 1 o el número 3 es el correcto. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si tu respuesta fue la número 3, estás en lo correcto. Pero ojo, esto no significa que un sonido claro sea la mejor manera de cantar o la más bonita. Solamente es un ejercicio para que puedas descubrir nuevas características o colores que tu voz puede hacer en las canciones. Pero ¿cómo se hace un sonido claro? Ahí te va. Ponle atención a tu laringe. Si subes o bajas tu laringe va a tener un efecto diferente en color en tu voz. Por ejemplo, si tienes una laringe abajo, como un bostezo, tu sonido va a ser muy oscuro. En cambio, si quieres hacer un sonido claro, yo te recomiendo que centres tu laringe o tal vez la subas un poquito. Ya lo he mencionado en videos anteriores que si subes un poco la laringe no es malo, siempre y cuando no haya tensiones. Por ejemplo, el sonido se aclara. Ponle atención a tus cuerdas vocales. ¿Cómo le puede poner uno atención a sus cuerdas vocales? También ya lo hemos platicado antes. Fíjate cómo se siente si airoso o no airoso cuando estés cantando. Por ejemplo, un sonido airoso sería así. El sonido no suena tan claro, ¿verdad? En cambio, si yo digo, ok, no lo voy a hacer así de airoso, en cambio voy a darle un poquito más de cierre a mis cuerdas, se transforma en un sonido claro. A esto se le llama una producción de sonido modal. Fíjate en la posición de tus labios. Si la posición de tus labios es redondeada, tu sonido muy probablemente no va a ser tan clarificado. En cambio, si haces una posición de tus labios más horizontal, el sonido se va a enclarecer. Ponle atención a tu lengua. Por ejemplo, si tu lengua está hecha bulto, el sonido va a sonar muy extraño y tal vez engolado. Aplana tu lengua. Eso te va a ayudar a que la caja de resonancia de la boca tenga mayor impacto. Y el sonido se aclare. Mantén un flujo de aire constante, porque si cortas tu aire, pues obviamente se va a sentir que la voz no fluye y no va a estar tan clara como tú quisieras. Vamos a hacerlo clarito. Y un aire desbalanceado. Hasta como que se quiebra la voz. Cuida el manejo de tu aire. Si tú quieres hacer una producción de sonido clara, pero tu aire se entrecorta, pues no va a sonar tan clarito. Observa. Eso está bien hecho. En cambio, si yo no balanceo mi aire, suena muy raro, ¿no? Cuida tu dicción. Si articulas mejor tus vocales, tus palabras, obviamente el sonido se va a enclarecer. Hola, ¿cómo estás? Bien, yo también. Un sonido claro lo puedes hacer usando el volumen que tú quieras, así que escoge si quieres cantar bajito o fuerte. Para hacer estas dinámicas de manera más fácil y que no tengas que pensar, laringe abajo, labios así y el aire así. Vamos a pensar en que eres un personaje. Por ejemplo, si piensas en un personaje simpático, muy probablemente tu voz se va a empezar a enclarecer. Di un texto, el que tú quieras. Hola, ¿cómo estás? Hoy desayuné chilaquiles verdes y la verdad estuvieron maravillosos. No sé,
cualquier cosa que quieras decir de manera simpática. Para los que no sepan, los chilaquiles es una comida deliciosa hecha a base de tortillas de maíz y salsa, que es muy famosa en México. Así que se los recomiendo de verdad. Ahora que ya hiciste este personaje que es simpático, vamos a traducirlo a melodías. Vamos a empezar a cantar con esa claridad de la voz de la que estoy hablando en este preciso momento. Con flores te llevaste mi tristeza, con colores dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión. Intenta utilizar estas técnicas al momento que vas a vocalizar. Recuerda que cada que vocalizas, todo lo que hagas, hazlo con intención. Por ejemplo, si tú quieres practicar el sonido claro en alguna canción, no vas a hacer un sonido que sea muy fuerte o muy oscuro o, no sé, hacer sonido solo por hacer sonido, sino tienes que poner mucha atención a lo que estás haciendo, cómo estás manejando tu voz, para que de verdad el producto que quieras hacer sea el deseado. Recuerda que si tienes algún desbalance en tu soporte del aire, muy probablemente tu sonido no va a ser tan clarito. Así que te voy a dejar por acá un video que habla acerca del soporte del aire, cómo vamos a manejar el aire para cantar y que tu sonido sea todavía mejor. ¡Sigue cantando!